Nuestro Dios y Padre Celestial, en su gran misericordia, siempre quiere lo mejor para nosotros, sus hijos. Sean bienvenidos, amados hermanos y amigos, compañeros y familia. Espero que el Señor, nuestro Dios, esté con todos ustedes y les siga bendiciendo, así como lo hace con este su servidor. El día de hoy quiero hablar un poco acerca de los engaños, acerca del enemigo, esos engaños a veces tan que uno no ve esos engaños tan fáciles, esos engaños que uno pasa desapercibido y el enemigo simplemente se burla, el enemigo simplemente está ahí atento para ver si caemos en esos engaños, en esas trampas, en esas tretas que él ha preparado para los hijos de Dios. Precisamente, pues de esa manera hemos titulado nuestro mensaje del día de hoy, los engaños del enemigo. Y bueno, pues hay muchas maneras de engañarnos, hay muchas maneras de distraernos, hay muchas maneras de ocultar las verdaderas intenciones. Nuestro Dios y Padre Celestial cada día nos da de su sabiduría, cada día nos permite conocer más de su palabra y nos ayuda a poder enfrentar esos retos, esas tentaciones que pone el enemigo. Y quiero empezar preguntando a manera, pues, de algún conocimiento de historia, tal vez lo tengamos, tal vez no, pero también nos sirve en estos estudios para que conozcamos un poco de cómo sucedieron las cosas en el mundo contemporáneo. ¿Alguno de ustedes en algún momento ha visto o conoce tal vez a algún paracaidista? No sé, tal vez, por supuesto que los hemos visto en televisión, los hemos visto en alguna película, pero no sé si realmente los conozcamos alguno. Incluso también hay personas que a veces dicen, bueno, yo me gustaría lanzarme desde un avión en paracaídas. ¿Y cómo son estos paracaidistas? ¿Algunos los ha visto realmente ahí de cerca o nada más en la televisión? ¿Cómo se ven? Pues nos damos cuenta que traen un equipo especial, un equipo para poder caer apropiadamente. ¿Qué saben hacer? Pues para empezar, lo que saben hacer es cómo caer y cómo caer bien sin lastimarse, sin dañarse. Y precisamente hablando del mensaje, de las tretas, de las situaciones de engaño que hay, quería preguntarles si alguno de ustedes sabe de un paracaidista que se llame Ruperto. De hecho, este paracaidista fue muy famoso, o todavía lo sigue siendo, Ruperto el paracaidista. Pero no estamos hablando de una persona en particular. De hecho, Ruperto es un muñeco, algo así parecido. Y algunas personas los pueden encontrar en algunos museos, sobre todo ahí los que tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues ahí los van a encontrar a estos muñecos que les pusieron como sobrenombre Ruperto. Ellos fueron muy útiles, estos Rupertos. Estos Rupertos se empezaron a utilizar allá por 1940, pero fueron muchos los que se lanzaron en la madrugada del día 6 de junio de 1944. Era el famoso llamado Día de la invasión allá en Normandía. Los aliados llegaron a aquellas costas de Francia y fueron cientos de miles de soldados. Muchísimos vinieron por mar, pero también hubo otros que cayeron desde el cielo en una operación llamada Titanic. Ahí cientos de aviones lanzaron a miles de paracaidistas. Y entre todos esos paracaidistas, ingleses, franceses, estadounidenses, también lanzaron a cientos de paracaidistas llamados Rupertos. Estos Rupertos, pues,
eran, y son, claro, muñecos nada más. Estaban confeccionados a base de tela, de paja y de arena. Cuando los Rupertos aterrizaban, algunos puestos de avanzada de los alemanes, pues se confundieron y pensaron que realmente eran soldados y empezaron a atacarlos, les empezaron a disparar. Cuando iban cayendo los Rupertos, pues aquellos pensaban que los tenían a su merced, aquí están, mira, aquí los tenemos, y abrieron una gran grieta vital para los muros de los alemanes, se movieron, se acercaron, ya los tenemos, y empezaron a atacarlos pensando que eran realmente soldados. Los Rupertos llevaban un pequeño dispositivo explosivo, el cual cuando llegaban a tierra o ya no estaban volando, pues los hacía explotar con la intención de que los enemigos no se dieran cuenta que eran simplemente muñecos. Entre tantos disparos, entre tantos gritos, los soldados enemigos pues no se dieron cuenta por un buen rato de que se trataba simplemente de muñecos. Incluso los muñecos venían también equipados con ruidos grabados, así como de disparos, así como de gritos de soldados, para aparentar más de que se trataban realmente de personas. Llegaban, explotaban y aquellos no se daban cuenta y seguían disparándole a los muñecos. Y esto simplemente era pues para confundir. Iban a tardar un buen rato en darse cuenta que no eran verdaderos soldados. Aunque este hecho de utilizar muñecos, de hecho los alemanes lo utilizaron primero allá en Holanda en 1940, pero fueron los aliados quienes más lo utilizaron, sobre todo en el desembarco allí de Normandía, en ese día D, donde lanzaron más de 500 rupertos en distintos lugares estratégicos, donde solamente iban a caer pocos paracaidistas de a de veras, que los iban a estar ahí, por supuesto que dirigiendo estos muñecos, iban a ser nada más unos 6, 7, pero iban a soltar a cientos en una misma área. Con el tiempo, pues evidentemente esto se fue perfeccionando, pero el principal objetivo era desviar la atención, crear una ilusión, confundir, distraer, crear un falso ataque en ciertos lugares y por supuesto que desde lejos pues parecía que era un paracaidista y el paracaídas se abría y iba cayendo, iba por ahí, entonces pues se pensaba que realmente era un soldado. Poco tiempo después se creó otro muñeco, el cual le pusieron por sobrenombre Oscar. Este muñeco pues lo utilizaron más bien los norteamericanos y este Oscar pues lo hicieron de varios modelos. La mayoría eran de goma y pues la intención era la misma. Y conforme pasó el tiempo, el uso de los Rupertos y de los Óscares se siguió utilizando. También fueron lanzados allá en la guerra de Vietnam y en Afganistán, en la guerra del Golfo. Pero lo cierto es que estos Rupertos no son verdaderos paracaidistas, son una farsa. Los Rupertos ni siquiera son personas, son un fraude, son una mentira, es un cuento. Ruperto y Oscar son simplemente una estrategia para distraer. Eso fue un tipo de engaño, pues como parte de una operación militar. Y funcionó bastante bien, dio muy buenos resultados. Pero mis amados hermanos y amigos, ¿sabían ustedes que en la actualidad siguen existiendo los Rupertos? ¿Sigue habiendo Rupertos? ¿Sabían ustedes que siguen utilizando, los siguen utilizando como para engañar a las personas?
Acabamos de decir que los Rupertos eran simplemente una farsa, un engaño, una mentira, para distraer, para confundir. Pero ahora, mis hermanos, ¿sabían que somos nosotros los engañados? Nosotros somos los que, los objetivos para distraernos. Por supuesto que ya en la actualidad los Rupertos no son de paja, no están llenos de arena, es más, ni siquiera son de goma. Estos Rupertos nuevos, estos Óscares, no son enviados por las tropas inglesas ni francesas, ni tampoco por los alemanes. Estos nuevos Rupertos son enviados por el mismo Satanás, el cual quiere mantenernos engañados, quiere mantenernos distraídos, quiere mantenernos confundidos. Dice Pablo allá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15, de la siguiente manera. Dice así, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Me llama mucho la atención cuando hay algunas personas que dicen, bueno, es que Dios está en todas partes, Dios está en todas las iglesias, y ¿saben qué, mis hermanos? No es cierto. No en todas partes se encuentra Dios, no en todas partes se predica el verdadero evangelio, no en todas partes los que están a cargo enseñan la verdad. Y lo dice aquí mismo la escritura, falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan, que se hacen pasar, que engañan. Pero dice Pablo, y esto no debería de sorprendernos porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No es extraño. En nuestros tiempos, en el mundo en el que vivimos, podemos ver a mucha gente que se disfraza de diablo, o sea, el concepto que se tiene de diablo como un ser grotesco, algunos hasta lo pintan colorado, con cuernos, con cola, con un trinche, y hay personas que se lo graban en alguna parte del cuerpo o simplemente se disfrazan así, pero el verdadero Satanás no anda así. El verdadero Satanás no aparenta algo desagradable, no aparenta algo que sea grotesco ni feo, al contrario, aparenta algo bueno para que la gente tenga confianza, para que la gente viva un tanto engañada. Porque si nosotros vemos algo desagradable, algo feo, algo que nos gruñe, pues evidentemente no nos vamos a acercar, no vamos a confiar. Pero la gente a veces piensa que, bueno, el diablo se ve así de esa forma, con cuernos y feo y gruñendo. Y no es de esa manera, para nada. En estos días la gente se disfraza de algo tal vez hasta demoníaco, pero el verdadero diablo no se disfraza de algo feo, no se disfraza de algo que cause miedo, no se disfraza de algo que ahuyente a las personas. Se disfraza, dice la escritura, como algo agradable, algo bonito. Lo menciona como un ángel de luz, alguien que se acerca de una manera tan sutil, tan suave, tan embustera, tan engañosa, que a veces uno, de momento, uno como que no se da cuenta y piensa que se trata de alguien realmente bueno. Es lo que hace Satanás, un engaño.
Así como este engaño de estos falsos paracaidistas, falsos muñecos o hombres que parecen soldados, pero no lo son. La escritura nos da la idea de que se disfraza de algo que nos confunde, algo que no encaja, no concuerda y uno de momento lo cree, pero de repente empieza a dudar y uno entra en una confusión. Ángel de bondad. Y lo hace para engañar, lo hace para confundir, distraer, lo hace para matar, así como los Rupertos, así como Oscar. Y a veces uno se da cuenta ya muy tarde. Por supuesto que cuando uno se da cuenta, hasta se sorprende de esa clase de personas y hasta dice, ¿cómo es posible? Si yo lo he escuchado, si yo lo he visto y parece tan buena esta persona, pero no lo es para nada. Mis hermanos, debemos estar más alerta, de veras. El hecho de que se estén destruyendo, acabando algunos grupos, algunas congregaciones, tal vez sea por eso. Porque hay algunos de esos Rupertos ahí mezclados, esos lobos con piel de oveja que engañan, que destruyen el rebaño. Y eso es muy triste. A este enemigo le encanta tener a sus seguidores, a los seguidores del Señor, los seguidores de Cristo, le encanta tenerlos engañados, distraídos, confundidos, con mentiras, con falsas esperanzas, con engaños. Lo peor del caso es que, pues sí, muchos se la creen, muchos se confían. Y es precisamente el propósito de los Rupertos. Allá en aquella batalla de Normandía, pues engañar al enemigo alemán. Y lo lograron. Aquellos pensaron que eran verdaderos soldados y se distrajeron y estaban ahí, dispare, dispare, dispare. ¿Y para qué? Si de todas maneras, pues, eh, aunque les dieran, pues no iban a morir. Pues, una distracción nada más. Pero también, mis hermanos, quiero que nos demos cuenta que en este tiempo hay muchos más. No solamente ciertas personas. Este enemigo le encanta tener a los demás con una venda, para que no se den cuenta, para pasar desapercibido o para que uno les crea ciegamente. Por eso les digo que necesitamos estar más alerta, tener más cuidado. Estos rupertos que hay ahora de parte de Satanás nos hacen creer que Dios no nos escucha. Y allí está aquel hermano, ahí está aquella hermana orando, pidiéndole a Dios por algún trabajo, por alguna necesidad, alguien que está enfermo y de repente no hay una respuesta y no falta quien diga, no, pues es que Dios ahorita está muy ocupado, es que mejor pídele a alguien más, mejor busca otra solución. Y hacen creer que Dios no nos está escuchando. Nos hacen creer que los hermanos no nos aprecian. De repente hemos escuchado esos comentarios, ay, aquel hermano ni siquiera me volteó a ver, ¿te fijaste cómo ni siquiera te saludó? ¿Te fijaste la cara que traía? Estos Rupertos nos hacen creer que los hermanos no nos quieren y empieza uno a dudar de la hermana o del hermano. Estos Rupertos de ahora nos hacen creer que no hace falta escuchar el mensaje de parte de Dios. Tienes muchas cosas que hacer, tienes muchos pendientes. Aprovecha el tiempo, aprovecha este día. Nos hace creer que, bueno, mira, ahí se queda la grabación, ahí después la escuchas, ahí después lo ves, total, y ese después nunca llega. Nos hacen creer que las clases, que los sermones, que las reuniones no son tan
necesarias. Y la gente se va enfriando, la gente se va apagando. Estos Rupertos nos distraen para que perdamos de vista a nuestro Señor Jesús, para que no pongamos atención a su consejo, a su palabra, a su enseñanza. Nos engañan para que a lo malo le digamos bueno y a lo bueno le digamos mal. Exagerado. Ay, no, es que ya son otros tiempos, ya no se hacen así las cosas. Ya no te fijes tanto. Y lo malo, pues realmente no es tan malo porque todos lo hacen. ¿Qué tan malo puede ser entonces? El enemigo nos engaña para que no continuemos buscando el cielo, para que busquemos mejor lo que necesitamos, para que pienses egoístamente nada más en ti. Esos son los Rupertos de ahora, lo que utiliza Satanás. Nosotros somos los engañados, nosotros somos los distraídos, los confundidos. Pero nos dice la Escritura y en Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, fíjate en Él, mantente tu fe, tu mirada en Él, el autor y consumador de la fe. Al decir puestos los ojos en Jesús es, no lo pierdas de vista. No te distraigas, mantén tu mirada al frente como cuando vas manejando, porque si dejas de mirar al frente vas a chocar, te vas a salir del camino. Necesitas estar alerta, necesitas estar atenta, mi hermana, para no caer en una zanja, para no salirte, para no chocar. Espiritualmente hablando, pues hay que estar alerta para no caer en la trampa, para no dejarnos engañar. Es cierto que los hijos de las tinieblas son muy astutos y uno a veces se confía demasiado, pero pues precisamente es lo que hace el enemigo, engañar. Los engaños del enemigo, de una u otra manera, trata siempre de ponernos trampas y pues lo logra. Pero mientras usted siga teniendo su mirada puesta en el Señor Jesús, va a poder retomar o va a poder mantenerse en el camino. El enemigo siempre va a querer atacarle. Si usted no está alerta, pues va a lograr sus propósitos, va a lograr sus objetivos. Y cada vez vemos cómo algunos creyentes se van apagando, se van retirando, se van muriendo, espiritualmente hablando. Cuidado, hermanos, amigos, cuidado con los engaños del enemigo. Mantengámonos alerta. Y pues también probemos a la gente a ver si realmente lo que nos dicen es verdad o no. Sobre todo si no los conocemos bien. Aunque a veces alguien llegue con un mensaje muy impresionante, llamativo, ¿cuál es el trasfondo de todo esto? Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y mantengámonos siempre puestos la mirada en Jesús, nuestro Salvador. Gracias, mis hermanos, por estar aquí. Gracias por poder poner atención a esto y comparta este mensaje. También si tiene alguna pregunta, alguna duda, pues aquí estamos para responderla. Su hermano y amigo Eduardo Gándara, transmitiendo desde Oregon y para todo el mundo. Bendiciones, mis hermanos. Dios sea con ustedes.